Parque de la Constitución, testigo de nuestro amor, sabes que te amo por siempre. Muy buenos días, hoy nos encontramos en la ciudad de Huancayo, en el Parque Constitución. Vamos a darles una pequeña entrevista a las personas que se encuentran acá acerca del conflicto. Vamos a darle pequeñas preguntas de qué es el conflicto, cómo lo solucionan, sus emociones y qué obstáculos han tenido ellos para dar una solución. Para ello vamos a darles un pequeño contexto de qué es el conflicto. Empecemos, ¿qué es el conflicto? El conflicto es una situación de desacuerdo o incompatibilidad que sucede entre dos o más partes. Grupos, ideas, personas. El conflicto sucede por diferentes intereses, objetivos en común o contrapuestas de todas las personas. El conflicto se desarrolla normalmente en las relaciones humanas, pero para poderse solucionar vamos a tener que realizar una gestión y así evitar que llegue hasta la violencia. En el conflicto encontramos diferentes tipos, que es personal, interpersonal y intergrupal. El conflicto personal basa en ti mismo, tus dudas, tus miedos. En el interpersonal se desarrolla entre uno o más personas y en el conflicto grupal se desarrolla entre comunidades, grupos, familias. Gracias. Buenos días, ahorita nos encontramos con el joven Anthony y le vamos a hacer las preguntas correspondientes. Joven Anthony, para usted, ¿qué es el conflicto? Bueno, yo considero que el conflicto es cuando dos personas no llegan a un acuerdo en común, por lo tanto discuten, pueden pelearse y se pueden distanciar, no causa enojo. Exacto. Ahora cuéntanos una experiencia que ha tenido usted sobre el conflicto. Bueno, en mi caso, una vez en mi casa, en mi hogar, suele pasar que con mi madre no tenemos un acuerdo en común de ordenar las cosas, de lavar de repente los platos y llegamos a discutir por ello porque como también para la universidad, según yo estoy muy ocupado y mi mamá no suele entender y por eso pues nos distanciamos, a veces como que nos alzamos un poco la voz y nos pasa eso en casa muchas veces. ¿Y cómo afronta todo eso? ¿Cómo sale de ese conflicto que tiene usted con su mamá? Bueno, ya en la tarde o al día siguiente pues me doy cuenta de que de repente mi reacción no estuvo bien y me acerco a ella a hablarle, a explicarle, a hacerle entender que también paro ocupado muchas veces, pero al final llegamos a un acuerdo de que deberíamos aportar cada uno cierta parte para no generar más problema, ¿no? Entonces es muy importante tener la comunicación en casa para poder no tener muchos conflictos, ¿no? Yo considero que sí, porque como dicen siempre, la comunicación es la base de todo. Entonces, si tú solamente hablas por impulso, pues te vas a dejar llevar por tus emociones y no vas a llegar a ningún acuerdo. Pero cuando luego puedes conversar bien, pues ya se concilia la gente y vives en tranquilidad, ¿no? Claro. Muchas gracias, joven Antonio. Gracias. Hola, muy buenos días. Nos encontramos en esta mañana con el joven Brian. Bien, joven Brian, vamos a iniciar con las preguntas. Para usted, ¿qué es el conflicto, joven Brian? Buenos días, joven amigo, mi nombre es Brian. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es un conflicto? Para mí un conflicto es un debate o un choque frontal donde que las personas no llegan a un acuerdo y eso hace que haya un conflicto. Para mí eso es un conflicto. Muy bien, joven. ¿Y cuál es el conflicto cotidiano que usted llega aquí? Ahora cuando yo salgo a vender a las calles, por ejemplo, hay muchas personas en las que se molestan, se enojan con las cosas que yo vendo muchas veces y eso hace que haya un conflicto. ¿Y cómo usted resuelve estos conflictos? ¿Qué hace cuando se presentan estos casos? Yo lo que hago es tratar de encajar o de tener una conversación, una comunicación buena, ya sea que apacigüe ese conflicto y esas personas puedan llegar a un acuerdo conmigo y ya pueda el conflicto desaparecer en ese momento. Muy bien. Una buena comunicación. Muy bien. Entonces, la comunicación es muy importante para usted. La comunicación es bastante importante ya que con eso podemos llegar a un acuerdo y el conflicto se desvanece o desaparece. Muy bien, Brian. Gracias. Eso sería todo. Hasta con el siguiente video. Muchas gracias. Soy estudiante de la carrera de enfermería de RUPE. Hoy le voy a hacer una pequeña entrevista sobre los conflictos. ¿Cómo el conflicto ha impactado durante toda su vida? Muy buenos días, señorita. El conflicto es un tema muy trascendental en todo clima organizacional, sobre todo en el trabajo.
cuando no hay un acuerdo entre jefes y empleados, no se cumplen las metas y objetivos que puede haber, hay desacuerdos, hay frustración, no hay una empatía. Entonces todo eso genera pues, un malestar emocional para cumplir las metas del trabajo. Claro. Voy con la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuáles son los desafíos o obstáculos que le impiden a usted resolver un conflicto? Bueno, que las personas del trabajo no son muy empáticas, no hay un manejo de emociones, entonces eso genera un malestar y una frustración. Por más que uno pueda tener coordinaciones de trabajo y la otra persona pues, no está de acuerdo, sigue el mismo conflicto. La otra pregunta es, ¿qué papel tiene lo que es la comunicación en el conflicto? Claro, la comunicación es muy importante, saber ponerse de acuerdo sobre los temas de nuestro trabajo precisamente, cómo organizar, cómo saber resolver los problemas, porque si no, pues vamos a seguir en la misma conflicto. Muchas gracias, mi amable. Bueno, vamos a pasar con la primera pregunta, lo que es el conflicto. Para ti, ¿qué es el conflicto y cómo crees que impacta en tu vida? Últimamente tuve un conflicto en la universidad y me afectó emocionalmente y económicamente. La segunda pregunta es ¿cuáles son los obstáculos que tienen el conflicto? Intereses opuestos puede ser por los cursos que estoy llevando, también falta de interés en el mismo. Los obstáculos que tengo ahorita. ¿Qué opinión crees que ¿Cómo crees que la opinión de lo que es la comunicación en nuestra sociedad? Es mala porque sugiere que no... Esa última pregunta lo podemos recortar. ¿Qué papel crees que tiene la comunicación en el conflicto? Estoy esperando que esto se resuelva y estoy esperando más oportunidades también para que el conflicto ya no vuelva a suceder. Bueno, eso sería todo. Gracias. Buenos días, acá nos encontramos con el señor Jorge. Bueno, usted, ¿cómo podría describir un conflicto? Bueno, si ha tenido un conflicto en su vida familiar, laboral, social. Los conflictos no se dan por la economía, es conflicto económico se puede llamar. Pues a veces no hay dinero, no se puede hacer. Ya. ¿Cuáles serían los obstáculos nosotros para poder superar un conflicto? Trabajando en los conflictos, trabajando y conversando con las personas. ¿Qué papel crees que juega la comunicación en un conflicto? Bastante. Hablando, cuando entienden a la persona, consiste. Llegas a un acuerdo y ves. Muchas gracias. Buenos días, ¿cuál es su nombre? José Granados Contreras. ¿Me podría decir qué conflictos tuvo en estos tiempos y cómo afecta en su vida? ¿Qué tipo de Ya sea laboral, familiar. Últimamente si has tenido recientemente un conflicto. conflicto social? ¿Cómo El tema afecta? político. La crisis de la vacancia de los presidentes, la tasa de inflación económica. Entonces creo que los que ha habido que nos ha afectado a todos. ¿Cuáles son los mayores dificultades o riesgos que podría tener con ellos? Como te digo, el efecto económico de la inflación nos afecta a todos. ¿Cuál crees que tiene la comunicación con el conflicto? ¿O qué solución creerías que para tener una solución para el conflicto, ¿no? Acerca de lo que está diciendo en la política. Ahora que vienen las elecciones, elegir bien al gobernador, comunicarse bien, investigar bien, ¿no? Cuáles son. A veces otras personas votan por propaganda, ¿no?
Juan nos va a responder las siguientes preguntas. Señora, ¿usted sabe lo que es un conflicto? ¿Cómo impacta el conflicto directamente en su vida? ¿Cuáles creen que son los mayores obstáculos para superar o resolver esos conflictos? Y por último, ¿qué papel crees, qué importancia la comunicación juega en este papel de los conflictos? No ser tan problemática en dar solución al problema con esa complejidad, sí es que te entiendo, ¿no? Conversar, dialogar. Que no intentamos de que son golpes. Exactamente, no hay servicio que no En conclusión, en la entrevista realizada por mis compañeras, de acuerdo a las entrevistas que hemos realizado tanto a jóvenes como también a adultos mayores, y muchos de ellos siguen en conflicto, en la cual ya sea empresarial, también en su vida diaria. No solamente el conflicto impacta muchísimo en la vida, sino que también debemos tener una buena comunicación, que viene a ser la comunicación asertiva, tanto empatía y tanto también el respeto. Por eso, siempre es fundamental pedir perdón. Muchas de las personas, mayormente acá en Ocrayo, se vieron afectadas, ya que no piden perdón y se dejan llevar mayormente por el orgullo, dejando pasar estos días y días. Así es que es mejor pedir perdón y dejar también el orgullo atrás.